es la certificación de tercera parte, comienza a adquirir un boom muy importante gracias a ISO 9001 por las entidades de acreditación, que son las entidades que nos dan la capacidad para emitir certificados acreditados, y por encima es IAF, ¿no? International Accreditation Forum. Esa es la estructura que actualmente está vigente y que genera confianza al mercado. Hoy en día los certificados de 37001 más confiables son emitidos por una entidad de certificación acreditada. Que no hay un reconocimiento, eso no esté dentro de la estructura de IAF, no pasa nada, porque no hay otra estructura más confiable. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión. En cada episodio converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a mejorar como profesional de los sistemas de gestión y normas ISO. Carlos, bienvenido al podcast Isoteca. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Antes de dar inicio, oye, te agradezco esta invitación. Os venía siguiendo en alguno de los podcasts que has tenido oportunidad en la temporada pasada de ofrecernos. Hice algo de seguimiento, ahí nos pudimos conocer y insisto, muy agradecido por considerado nuestra opción para esta actividad. Muchas gracias. Carlos, empecemos con algo que ya es característico del podcast. Esta pregunta: ¿cómo llegaste a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Pues mira, yo empiezo en este mundo de los sistemas de gestión allá por el año 2000, fíjate, hace ya 24 años. Yo creo que empiezo como quizás la mayoría de los que nos dedicamos a ello empezamos, y es a través de consultoría. Yo empiezo haciendo consultoría directamente como consultor, ya 2001, 2002. Mis primeros trabajos como auditor y ya de certificación tienen lugar 2003-2004, a través de un convenio entre la consultoría en la cual trabajaba y una entidad de certificación, en ese caso de origen inglés. Y sigo vinculado al mundo de la consultoría con pequeños trabajos de formación y auditoría prácticamente hasta el año 2006. Es el año 2006 en el cual decido ya introducirme en el mundo de la auditoría directamente, en este caso además como freelance, como autónomo, trabajando como delegado para entidades de certificación y también como auditor, hasta el año 2013, que me embarco en una aventura ya de una consultoría a otro nivel, aventura que finaliza más o menos en el año 2016-2017, que es cuando ya, 17-18, que es cuando ya me incorporo al 100% en esta register, primero como director de una agencia que lideraba y que sigo liderando a nivel de España y a nivel de Latinoamérica, países de habla hispana, y luego ya como CEO de esta Register International Link a partir de abril del 2021, puesto en el que sigo estando. Más o menos, y a modo de resumen y rápido, esa es un poco mi vinculación o mi trayectoria profesional al mundo de los temas de gestión. Yo soy como los malos políticos, es decir, el malo político es el que dicen que se lleva dedicando a la política de toda la vida, no sabe hacer otra cosa. Yo soy entonces un mal auditor o consultor porque es lo único que sé hacer, ¿no? Trabajar en este mundo de los sistemas de gestión, ¿no? No he tenido experiencia previa en otra industria. Mira, pero eso es súper provechoso porque entonces te conoces, digamos, los bastidores detrás del mundo de los sistemas de gestión, ¿no? O sea, nadie te puede contar ya la historia, más bien tú tienes que contarla. De verdad, cuando converso con personas que tienen experiencia desde hace años atrás, y siempre me causa curiosidad de esto de cómo han vivido los cambios de la norma, ¿no? La evolución. Porque cuando empezaste por allá, ¿con qué versión de la norma 9001 de aquel entonces? La 9000 estaba en el 94. Piensa que en el año 2000, que es cuando aparece la siguiente versión de 9001, se lanza en el 2000, pero ya no me acuerdo, ¿no? Pero seguramente que hubo un periodo de 2-3 años de transición, por lo tanto hasta 2003. Entonces yo recuerdo haber hecho implementaciones versión 94 y me acuerdo haber hecho auditorías internas versión 94 de ISO 9001, claro que sí. No, esa no me ha tocado, la versión 87, ¿no? Pero la 94 sí, claro que sí. Te adelantaste porque justo te iba a preguntar, oye, llegaste a revisar la 87, porque claro, para quienes nos escuchan haciendo un poco de historia, la primera versión de la norma ISO 9001 es la del año 87, bueno, 1987, esa es la primera versión, o sea, tú has estado cerquita al origen de la norma ISO 9001. Estamos memoria todos los cambios de cada una de las etapas. Y sí, la primera versión fue la 87. Anteriormente estaba la British Standard, pero lo que es ISO, primero la del 87. Y la del 94 todavía estaba dirigida hacia empresas grandes y de sector producción. Ya es la versión del 2000 la que empieza a bajar un poquito hacia organizaciones ya más medianas, incluso pequeñas, y empieza a hablar ya del concepto producto/servicio. Mira, ese detalle, justo quería hacer una consulta porque me resulta muy interesante, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido estos grandes cambios? No sé que, bueno, por historia, no las he leído,
para ser sincero, pero por historia sé que las primeras versiones eran muy orientadas hacia estructura de documentos, ¿no? O sea, muy documental. Creo que de ahí vienen algunas malas prácticas, pero sí me resulta interesante esto. O sea, ¿a qué te refieres con que estaba dirigida a empresas grandes? O sea, ¿no tenía el carácter universal que conocemos ahora de las normas ISO? La primera versión, la del 87 en concreto, estaba orientada hacia empresas manufactureras, ¿vale? Y de cierto volumen de trabajadores. Estamos hablando de grandes corporaciones, 250 trabajadores para arriba, incluso más. La versión del 94, que es la que comienza a tener realmente éxito y difusión, porque la del 87 no muchas empresas se certificaron, pero sin embargo sí era una norma que empezó a tener reconocimiento gracias a esa versión del 87. En el 94 ya empieza como a reducir un poquito, a adaptarse hacia organizaciones ya de un tamaño menor, pero insisto, seguíamos hablando de empresas medianas grandes, ¿vale? Y seguía estando orientado hacia productos, ¿vale? Eso la del 94. Y como la del 94 fue el auténtico boom de ISO 9001, la versión del 2000 ya es la que introduce esos dos cambios importantes. Y es que ya vemos que es una norma que empieza a darle guiños hacia el concepto de pequeña, mediana empresa y hacia los dos conceptos de no solamente manufactura barra productos, sino también el sector servicios. Esos fueron, bueno, esas tres primeras normas que han enfocado lo que son ahora mismo ya las versiones que, bueno, seguramente muchos de los que nos escuchan conocen, versión 2008 y la actual versión 2008. Ah, mira, genial. Oye, es interesante entender este cambio evolutivo que han tenido las normas, ¿no? Porque de hecho, claro, yo comencé a trabajar con las normas de eso a partir de la versión 2008, ¿no? Y de por sí rescataba algunas particularidades y con el cambio a 2015, o sea, quedé sorprendido porque creo que han sido cambios muy potentes, bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, esto del pensamiento basado en riesgos, esa orientación creo que ha sido muy buena. Se nos nota la diferencia, no tanto en el volumen del cabello, pero sí en el color. Entonces eso encaja mucho que tú eres de la versión 2008 y yo del 94. No quería hacer referencia a eso, Carlos, pero tú mismo te has dejado después. Carlos, y aprovechando este nivel de experiencia que tienes, aprovecho a hacerte una consulta. Las normas ISO obviamente vienen de esta organización internacional para la estandarización, ¿no? Cuyas siglas son ISO, pero el proceso de certificación, o sea, esta cultura de certificación, no le es inherente a la norma o a ISO, ¿no? O sea, ¿cómo es este viaje? Porque para que, digamos, la mayoría de nosotros que escuchamos el podcast estamos familiarizados realmente con esto, pero pudiera haber algunas personas o dueños de empresa que están informándose, no es ISO quien otorga la certificación ISO, para que quede claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace el esquema de certificación? ¿Es inherente a las normas? ¿Eso sale después? ¿Tienes referencia con respecto a eso, tú que has vivido estos cambios? A ver, yo en alguna de esas capacitaciones a las cuales me invitan, yo siempre hago mención que el mundo este en el que nos movemos nosotros, el mundo de la certificación es un mundo joven, es un mundo relativamente moderno, actual. Cuando hablábamos de auditorías en el pasado y en un pasado reciente, todo el mundo pensaba en las auditorías de segunda parte, las auditorías a proveedor, muy arraigadas en la industria bélica, muy arraigadas en la industria automotriz, incluso en la industria alimentaria, ¿vale? Es habitual que una gran corporación, un gran cliente audite a sus proveedores, ¿no? Eso, oye, no hace falta, lo podemos remontar a años 70, años 80, donde empieza a tener auténtico boom, y previamente ya había otras evidencias, ¿no? Pero lo que es la certificación de tercera parte, de nuevo también comienza a adquirir un boom muy importante gracias a ISO de manera general, pero también en particular gracias a ISO 9001. O sea, nadie puede negar que la introducción de la mayoría de las empresas a nivel mundial en el mundo de las auditorías de certificación, en el mundo de la auditoría de tercera parte, viene de mano de su primera certificación, que por lo generalmente la mayoría de las organizaciones entran con ISO 9001, ¿no? Entonces, al final, aparecemos ahí las entidades de certificación, gracias a un paraguas que está formado por las entidades de acreditación, que son las entidades que nos dan a nosotros el poder, la capacidad para llevar a cabo esa actividad y poder emitir certificados acreditados, y por encima, la puntita de ese paraguas, por decirlo de algún modo, es IAF, ¿no? International Accreditation Forum. Al final, ISO es la entidad de normalización que desarrolla las normas, las cuales luego son gestionadas a través de esa estructura de entidad de certificación, entidad de acreditación, la estructura que actualmente está vigente y que genera confianza al mercado. Claro, y finalmente esta disciplina que se conoce como evaluación de la conformidad, ¿no? Bueno, sí se remonta hacia algunos años atrás, ¿no? De hecho,
creo que alguna de los organismos de evaluación de la conformidad que conocemos hasta ahora, pues no es que surgieron como entidades de certificación para normas ISO, ¿no? O sea, venían con otro background, con otro know-how, ¿no? Como el caso de Bureau Veritas, por ejemplo, ¿no? Que tenía otro tipo de servicios orientados también hacia industrias específicas, ¿no? Pero siempre estaban orientadas hacia la evaluación de la conformidad. Entonces, yo preguntaba un poco o sea, cuando nace ISO 9001 en el 87, ¿ya había esquema de certificación para ISO 9001 o esto es posterior a él? No, sale posterior, o sea, primero nace la norma y a continuación ya viene el desarrollo del esquema. En relación a lo que comentas, no voy a citar nombres de la competencia, pero fíjate, en el mundo de la auditoría, una de las primeras evidencias de auditoría que yo escuché y que tiene el origen de un monstruo que hay ahora mismo en el mundo de la certificación, se basaba en transportar grano desde el norte de Europa hacia países más al sur, Italia, Suiza y Francia. ¿Y qué sucedía? Que si salía del norte 100 carros de grano, repletos de grano, pues a lo mejor llegaban al sur 50 y de aquella manera, ¿no? Entonces decidieron contratar a una organización que se creó con esta idea para en determinados puntos poner zonas de auditoría, zonas de evaluación para saber entre qué punto y qué puntos se iba perdiendo ese grano, ¿no? Ahí tiene el origen una gran corporación que seguramente todos conocemos, una entidad de certificación, para que veas un poco cómo esos primeros testigos, que yo creo, no me sé exactamente las fechas, pero me suena que puede ser de principios de los años 1900, ¿no? Pero sí, evidentemente primero nacen las normas y a partir de ahí pues nace el modelo, por decirlo de algún modo, el modelo de acreditación. Esto es como el deporte. El fútbol nace primero, las reglas del fútbol nacen primero y luego nacen las competiciones, que son las que en cierto modo regulan cada deporte o cada competición concreta. Vale. No voy a seguirte la línea del fútbol porque después nos ponemos a hablar del Real Madrid o del Sporting de Gijón. Creo que me dijiste que eres hincha. Sí, Sí, no vamos a entrar en esos temas medio picosos por ahí. Carlos, pero con lo que nos has contado, queda expuesto, creo que para que nos escuchen el nivel de experiencia que has acumulado en todos estos años. ¿Qué te parece si ahora, en tu rol actual como el CEO de Star Register, un organismo de evaluación de la conformidad internacional, nos planteas un poco esta idea que tú ya comentabas de quién les da el poder para hacer un organismo de evaluación de la conformidad? ¿Qué te parece si de manera didáctica, para que nos escuchan, porque a veces esto no es muy conversado, nos comentas cómo funciona toda esta estructura que finalmente nos lleva a tener este esquema de valorar las certificaciones ISO? Mira, en ocasiones hay determinadas organizaciones, ya con cierto tamaño, que evalúan a sus proveedores, y entonces a nosotros a veces nos reclaman, oiga, y ustedes tendrán un certificado ISO 9001, ¿verdad? No, nosotros no tenemos un certificado ISO 9001 porque no podemos certificarnos como entidad de certificación que somos. Existe una norma, bueno, existen varias normas que tenemos que respetar, pero principalmente y sobre la que nosotros somos evaluados como entidad de certificación, somos evaluados por una entidad de acreditación, es la 17.021. Esa es la norma que nosotros tenemos que cumplir. ¿Qué pasa? Que también es cierto que de esa norma cuelgan otras normas. Seguramente muchos de los que me están escuchando conocen 19.011, pues nosotros también cumplimos con ese estándar, ¿no? Y luego, dependiendo de cuál sea en concreto la norma a la cual queremos concurrir para poder trabajar con acreditación, siempre hay otra serie de normas que nos aplican. Entonces nosotros tenemos que tener personal en mantener ese sistema de gestión. Nosotros tenemos implementado un sistema de gestión no basado en ISO 9001, con un enfoque parecido, pero que es 17.021. Y ese es el sistema de gestión de la entidad de acreditación con la que nosotros trabajamos, nos viene a auditar todos los años. Basado en un sistema de auditorías, de auditoría in situ en oficina, revisando expedientes de manera aleatoria, y luego también visitas en los clientes que ellos seleccionan de manera aleatoria, y así todos los años nos marcan exactamente cuáles son el perfil de clientes que ellos seleccionan, que quieren auditar, y nosotros tenemos que informarles de qué opciones tienen a lo largo del mundo. Y yo digo, oye, pues vamos a ir aquí, 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 aquí. Así es como funciona un proceso de acreditación. En nuestro caso, y por origen de la organización, acreditación IAS, acreditación norteamericana, y actualmente podemos decir que tenemos reconocimiento de acreditación en países como Paraguay,
países como Costa Rica, y también estamos en proceso en Ecuador ahora mismo, que calculo que terminaremos en lo que queda este mes, ¿no? Esas 3 reconocimientos de acreditación tenemos actualmente en Latinoamérica. Entonces, para ir entendiendo un poco, obviamente lo más conocido en el mundo de los sistemas de gestión, y de repente para quienes estén empezando en este mundo, que claro, una empresa, una organización cualquiera dice, oye, quiero buscar una certificación ISO. Obviamente implementa, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos de la norma. Tomemos como por ejemplo la más conocida ISO 9001 y busca a un tercero para que le pueda otorgar esa certificación. Ese tercero es un organismo de evaluación de la conformidad. Por ejemplo, está Registro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, claro, ahí la pregunta que ya no es muy contestada o muy difundida es, ¿y quién le da la autoridad a Star Register para que puedan ellos otorgarme la certificación ISO 9001? O sea, ¿qué hace que Star Register sea un organismo de evaluación de la conformidad, ¿no? ¿Hay algo especial o cualquiera puede convertirse en esa entidad de certificación? Cualquiera que esté dispuesto a implementar ISO 17021 con todas esas otras normas que cuelgan de ISO 17021 y que a continuación supere la auditoría de acreditación correspondiente por parte de la entidad de acreditación correspondiente. Digamos que la diferencia es eso. O sea, cualquiera que a lo mejor lo esté escuchando y diga, yo quiero montar una entidad de certificación, pues que sepa que lo primero que tiene que hacer es implementar un sistema basado en ISO 17021, contratar a personal para poder mantener ese sistema basado en ISO 17021 y luego superar esas auditorías de acreditación con carácter anual, como comentaba hace unos instantes, auditorías que tienen lugar in situ, que es auditar el sistema, auditar los expedientes, y auditorías que tienen lugar en las instalaciones del cliente para supervisar el trabajo de nuestros auditores. Si superan esas auditorías, pues tiene la acreditación. Puede sonar sencillo, pero no lo es, ¿verdad? Y entonces ahí aparece justo Costoso y este. costoso. Sí, y ahora quiero un poco profundizar en eso porque estoy seguro que para la audiencia es provechoso entender estas cosas que, digamos, no son muy difundidas. Entonces, por encima de Star Register aparece otra organización que son los entes de acreditación, las entidades de acreditación. Por ejemplo, para el caso de Star Register, ¿quién es la entidad de acreditación? Sí, nosotros estamos acreditados con IAS, ¿vale? En Estados Unidos. Es nuestra entidad de acreditación y, como comentaba, actualmente ya tenemos el reconocimiento en 2 países más, con entidades de acreditación, Paraguay y Costa Rica, y estamos en proceso de tenerlo en Ecuador. Un poco para que se entienda el nivel de importancia que tienen estos entes de acreditación. ¿Qué es un ente de acreditación? ¿Qué es y quién es IAS, por ejemplo? Los entes de acreditación suele haber uno por cada país. Entonces son organizaciones, diría yo, casi pseudopúblicas, ¿vale? Sí tiene una parte imponente, dependiendo del país, pero sí tiene una parte importante pública. Y entonces al final son las que reconoce IAF, porque dentro de ese paraguas que yo comentaba al principio, arriba en la puntita está IAF, International Accreditation Forum, que es, por decirlo de algún modo, el gran organizador de toda esta actividad, y pendiendo de ellos, o colgando de ellos, estarían las entidades de acreditación. Y más abajo las entidades de acreditación es donde entramos las entidades de certificación, ¿vale? Pero de la misma manera que IAF es la que da la capacitación o la que da la autoridad a esas entidades de acreditación para desarrollar esa actividad, ¿vale? Cumpliendo con determinados requisitos, no solamente normativos, sino también legales, porque hay muchos requisitos legales a cumplir, en este caso, a cada país. Luego nosotros somos, o se nos otorga el poder de emitir esos certificados a través de estas entidades de acreditación, dependiendo del origen del país de cada entidad de certificación. Insisto, nuestro origen es Estados Unidos y tenemos acreditación estadounidense. ¿Podríamos cambiar a otro país? Podríamos, sí, pero bueno, desde el inicio estamos con la misma entidad de acreditación y la verdad es que nos va bien, fenomenal. Y justo ese carácter pseudo público al que hace referencia es lo que de alguna forma le da el respaldo y la seriedad que necesita los entes de acreditación, ¿no? O sea, por decirlo así, están a nivel de gobierno. ¿Qué más Sí. autoridad, qué más confianza podemos pedir, ¿no? Correcto, es esa estructura la que le da esa confiabilidad, ¿no? Tú piensa que nosotros cuando se nos audita nuestro trabajo, pues bueno, como cualquier auditoría, no deja de ser un proceso muestral
¿de acuerdo? Donde, dependiendo de la cantidad de expedientes que hayas gestionado a lo largo del año, pues te seleccionan una muestra y te miran esa muestra de arriba abajo, ¿vale? De manera, insisto, totalmente aleatoria. Entonces, bueno, ahí se ve que estamos cumpliendo con los requisitos de la norma 17.021, con los requisitos del resto de normas que cuelgan y que nos aplican, y en función del resultado de la evaluación de esa muestra, pues así se decide en mantener o no la certificación. Entonces este aspecto es importante, es lo que le da confianza al sistema. Nosotros, adicionalmente, trabajamos también con otras normas sin acreditación, pero nuestro sistema de gestión de las autorías es el mismo, sean normas con acreditación que sean normas sin acreditación. Es el mismo en Excelente, todo modo. excelente lo que has comentado, porque es importante, y para quienes están escuchando, es importante identificar esa estructura, ¿no? O sea, al organismo de certificación que escojamos hay que ubicarlo dentro de esa estructura, porque pudiera haber otro que de repente esté fuera de esa estructura, ¿no? Por cuestiones media raras y que también se llame organismo de certificación, pero si está fuera de esa estructura, entonces ¿qué confianza te puede dar, qué garantía hay de que esté haciendo bien las cosas? Eso es importante de ver. Una cuestión que creo que es de bastante cuestionamiento es ¿por qué para las empresas que implementan, por ejemplo, ISO 9001 se llama certificación y por qué para ustedes se llama acreditación? Para que todos entiendan. Las empresas certifican en normas ISO, como por ejemplo obtienen la certificación ISO 9001. Como tú bien dijiste, los organismos de certificación, como está Register, no se pueden certificar en ISO 9001, tienen que acreditarse en 17021. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos de certificación y acreditación? ¿Hay algo relevante? A ver, no hay que buscarlo en un origen latino de raíces, no. Simplemente hay que distinguir de algún modo una actividad de la otra. Digamos que las entidades que acreditan, lo que están haciendo es otorgando a las entidades que certifican la capacidad de emitir certificados. De hecho, fíjate que con 17.025 los laboratorios están acreditados y los laboratorios emiten certificados, ¿vale? Es decir, se acreditan aquellas organizaciones para darles la capacidad de emitir certificados. Nosotros estamos acreditados. Por tener acreditación tenemos la capacidad de emitir certificados. Estaríamos, por decirlo de algún modo, al mismo nivel. Evidentemente, una cosa es 17.021, sistemas de certificación de sistemas de gestión, organizaciones, empresas, y otra cosa es 17.025, que hablamos del concepto de laboratorio. Pero un laboratorio también recibe la acreditación, de acuerdo, 17.025, para poder emitir certificados de ¿qué? Certificados de determinadas pruebas, de la índole que sea, ¿no? Mediciones de ruido, mediciones de características de producto, ensayos, de lo que sea. Entonces, el concepto de acreditación es la acreditación lo que se otorga a aquellas organizaciones que luego van a dar fe de algo. La certificación ya es, digamos, la certificación al resultado final, a la empresa final, al producto final, al servicio final. Ese sería un poco la similitud. Pero no hay ningún origen, me refiero, desde un punto de vista lingüístico, bueno, de No, raíz latina. de hecho, mi pregunta no era por un tema terminología, sino justo por entender esta diferencia en la práctica y siempre se aprende algo nuevo, Carlos, y creo que la forma tan sencilla en la que lo has expresado, por lo menos a mí, me ayuda a manejar mejor esos conceptos, porque, claro, digamos, para las personas, de repente hasta para las revisiones certificadas esto no tiene mucha relevancia, pero yo sí creo que para un profesional de los sistemas de gestión es importante entender todos estos conceptos y estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de los sistemas de gestión. ¿Qué te parece si ahora vamos a otro nivel? Entonces ya entendimos, está la empresa certificada, está el organismo de certificación, como está Register, por encima de ellos está el organismo o ente de acreditación, en este caso IAS que decía de Estados Unidos, y por encima de ellos está el IAF, ¿no? Sí. El International Forum Accreditation o el Foro Internacional de Acreditación. ¿Qué es el IAF? Y ya, por algún modo, es como, no sé si llamarlo el creador, por decirlo de algún modo, de toda esta estructura, pero sí por lo menos el ente de mayor poder dentro de esta estructura. Hasta el punto de que, bueno, por ejemplo, y te voy a dar este pequeño tip para que lo tengas en cuenta,
IAF, por ejemplo, a día de hoy, ojo, a día de hoy de esta entrevista, ha considerado que dentro de su estructura no entra ISO 37001, antisoborno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acreditación ISO 37001 y aprovechando, lanzo la cuña para decir que también tenemos acreditación ISO 37301 de compliance, fíjate. Pero, por ejemplo, IAF ha decidido que dentro de su paraguas no introduzca normas como ISO 37001. ¿Razones? No lo sé. Entonces, por ejemplo, nosotros cada vez que emitimos un certificado de ISO 37001, si lo lanzamos nosotros y cualquier otra entidad de certificación, ojo, si en nuestro caso lo lanzamos con acreditación IAS, pero sin embargo no lleva paraguas de IAF. IAF, por decir de algún modo, es como esa gran organización que ha diseñado, ha desarrollado esta estructura, ¿vale? Y decide qué normas entran dentro de esa estructura y qué normas no. Y bueno, y simplemente a modo de anécdota o a modo de pequeña puntualización, normas como 37001 no están incluidas, ¿no? Oye, si me dejas, ya que hemos hablado de fútbol, si me dejas un símil futbolístico, es como hablar del concepto UEFA, por ejemplo, en Europa, del concepto FIFA a nivel mundial, de la famosa Superliga que querían hacer algunos por ahí. Son como, digamos, son como diferentes estructuras para explotar un negocio semejante. En nuestro mundo, ahora mismo hay solo una estructura. Y esa estructura es la que marca IA. ¿Explico? En el mundo futbolístico, pues hay distintas competiciones. UEFA tiene sus competiciones, pero es su propia estructura. No se lleva bien, o se lleva relativamente bien con UEFA. Y luego la gente que quiere montar la Superliga, pues se ve que no se lleva nada bien con ninguna de las otras, ¿no? Bueno, en este caso, por suerte, tenemos solamente una estructura, que es la que ha marcado IAF en su momento y es la que más o menos todas las entidades de certificación nos estamos acoplando y amoldando ahí. Excelente la analogía que has hecho. Llama mi atención de manera obvia esta noticia, ¿no? De que, por ejemplo, normas como 37.001 no se incluyen en el esquema del IAF. ¿Qué implicancias puede tener eso? O sea, ya sé que a nivel comercial, de pronto, mira que esto no es muy conocido, obviamente, o no es muy entendido. O sea, te aseguro que aquí en el Perú, de hecho, creo que somos el país todavía con más certificaciones ISO 37001 y te aseguro que, es más, hasta me atrevería a decir que ninguna empresa está consciente de eso porque recibe su certificado. Por ahí, ya quien está un pasito más arriba verifica que esté acreditado, ya está, pero ya hasta ahí llega, ¿no? O sea, nadie se va a enterar de esto. ¿Qué ansia puede tener eso en la práctica, la verdad es que ninguna. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Es decir, hoy en día los certificados de 37.001, por ponerte un ejemplo, más confiables son los que son emitidos por una entidad de certificación acreditada. Que no haya un reconocimiento, digamos, o no esté dentro de la estructura de IAF, no pasa nada, porque es lo que hay ahora mismo. No hay otra estructura más confiable que la que hay. Entonces, al final, como te comentaba yo antes, en nuestro caso, las entidades de acreditación, aunque no se vean supervisadas por IAF, en estos casos, realmente ellos siguen solicitando a las entidades de certificación cuando nos auditan, en 37.001, nos siguen solicitando los mismos requisitos que si estuviésemos trabajando con ISO 9001 o con ISO 14001 o con ISO 45001, que sí están bajo el paraguas. Entonces los requisitos son los mismos. Es lo que yo te comentaba hace unos instantes. Para nosotros, por ejemplo, no tenemos acreditado ISO 39001, seguridad vial, ¿vale? Y emitimos certificados en ISO 39001, evidentemente sin acreditación. Pero nuestro sistema de trabajo es el mismo que si estuviésemos certificando ISO 45001, que sí la tenemos acreditada. Entonces, bueno, insisto, de cara a normas como ISO 37001 o ISO 37301, no afecta para nada a la confianza. ¿Por qué? Porque las entidades de acreditación siguen solicitando los mismos requisitos a nosotros, las entidades de certificación, que si la norma estuviese amparada o estuviese bajo el paraguas IAF. Entiendo. Sí, pues, como bien estábamos expresando en la práctica, podría ser que no tenga un impacto. Esto es más a nivel de conocimiento de cómo funciona la estructura. Mira, hay un pequeño detalle, Rodolfo. Mira, es cierto, IAF tiene una base de datos, porque esas consultas las recibimos con bastante frecuencia, fíjate. IAF tiene una base de datos que es IAF Search, lo que es IAF-medio Search, donde, y aprovecho por si nos escucha mucha gente a lanzar una pequeña pullita a la mayoría de las entidades de certificación, donde las entidades de certificación tenemos la obligación de informar a IAF sobre los certificados que vamos emitiendo para que sean publicados en estas normas. Todos, absolutamente todos los certificados acreditados emitidos por nuestra organización
están en esa base de datos, todos. Hay otras entidades de certificación, que no voy a citar nombres, muchas muy conocidas, que no informan de esa información. Desconozco las penalizaciones que reciban o desconozco los motivos, ¿no? Pero es una base de datos pública que pertenece a IAF. Bueno, en esa base de datos pública no están los certificados de ISO 37001. ¿Por qué? Porque no están bajo el paraguas de IAF. Por lo tanto, a veces nos consultan, no, es que yo estoy certificado con ustedes en ISO 37001, pero no me encuentro en la base de datos de IA. Y tenemos que explicarles los motivos. Que IA no reconoce ese estándar. Así de sencillo. Qué interesante. Sí, conozco la plataforma. De hecho, la utilizamos porque y hasta tuvimos contacto con IAF por medio de algunos correos, porque en Isoteca estamos desarrollando, no sé si te la mostré, pero igual por ahí te la voy a mostrar. Tenemos una plataforma donde la idea es que justamente tengamos acceso a información de ese tipo, la información pública, para saber qué empresas están certificadas y qué empresas no, ¿no? Es un poco lo que contribuiría a que se siga valorando correctamente a los sistemas de gestión. Carlos, aplaudo esta transparencia con el hecho de emitir certificaciones sin acreditación. O sea, de hecho, esa es una práctica que se hace desde siempre, ¿verdad? Solo que en algunos momentos las entidades de certificación, es decir, tus pares, ¿no? Tipo esta Register, no lo comentan abiertamente y lo dejan como que en la neblina para que nadie tenga que preguntar por eso y no se reparen a pensar en ello, ¿no? Por eso te decía que aplaudo que tú de manera transparente digas, oye, hay normas que nosotros certificamos sin acreditación. Esa es una práctica, digamos, aceptada, es una práctica correcta, obviamente, porque no se está haciendo nada malo. Lo malo sería tratar de convencer al cliente que sí está con acreditación porque estábamos acreditados, ¿no? Pero eso abre una puerta importante para los clientes de ustedes, ¿no? Como organismo de certificación. O sea, ¿qué preguntas crees que debería hacerse alguien que está por elegir un organismo de certificación? O sea, ¿en qué detalles debería reparar para que pueda elegir a un organismo de certificación confiable? Y lo digo porque también no es un secreto que hasta unos años atrás, digamos, por ejemplo, aquí en el contexto de Perú, pues hace unos años atrás tenías opciones que de repente eran ya las conocidas y tenías que ir por una de ellas. Pero ahorita la oferta se ha incrementado. De hecho, ustedes también están aquí en el país, en Perú, ¿no? Entonces, ¿en qué detalles tiene que reparar alguien para que pueda elegir un buen organismo de desarrollo? Yo creo que dos cuestiones, básicamente, pero casi te diría que como cualquier otro producto. Una, servicio. Es decir, yo quiero poder tener cercanía con mis proveedores. Cualquiera quiere tener cercanía con sus proveedores. Nadie está exento de no tener un problema en una situación concreta. Por lo tanto, yo quiero saber a quién dirigirme. Yo quiero tener que llamar a un call center donde saber quién me va a atender, donde me va a pasar con un sitio o con otro, donde nadie asume responsabilidades. Yo creo que lo primero es servicio, tener alguien que pueda responder por nosotros de manera cercana. Esa es una de las cuestiones. Pero la otra de las cuestiones, y para mí que es muy importante, es el concepto de imagen. O sea, fíjense que la mayoría, y eso es algo que nos envidian mucho las entidades de consultoría, cuando una empresa se certifica, prácticamente en el momento que recibe su certificado, de una manera u otra, su imagen pasa a estar muy ligada a la de la entidad de certificación. Muchas modifican su imagen, ponen sus facturas, sus cartas membreteadas y ponen al lado del logo de la propia compañía, ponen el logo de la entidad de certificación, el logo de la certificación, ¿vale? O hacen campañas de publicidad. Nosotros tenemos algún cliente que incluso hasta hace tartas con nuestro logo, nos hemos encontrado en más de un caso. Entonces empieza a haber una vinculación. ¿Qué sucede si uno de esos clientes vincula su imagen con el de una entidad de certificación con una pésima imagen? Eso arrastraría, eso afectaría a su imagen. Entonces, el concepto de imagen para nosotros es algo fundamental, es algo que cuidamos muchísimo por encima del negocio y es algo que tendría que ver cualquier compañía a la hora de contratar los servicios de una entidad de certificación. Primero imagen y a partir de ahí servicio. Luego, al que quiera entrar en precio ya es cuestión de cada uno. Yo ahí ya no entro porque a veces lo barato sale caro. Pero para mí esas dos cuestiones son las más importantes, insisto. Imagen y servicio. Mira, es buena
la reflexión que has hecho, porque claro, al final no deja de ser un proceso típico de compras, ¿no? En la que uno hace la búsqueda de los proveedores, el proceso de selección y evaluación, como quieran llamarlo, ¿no? Pero creo que estos detalles en los que has reparado podrían ayudar mucho a que se tenga un filtro súper rápido y de primera mano sobre a quién nos deberíamos orientar. Y también coincido contigo en que la lógica sencilla del precio no es desconocida por nadie, ¿no? O sea, todos saben que si una zapatilla, la mayoría de zapatillas en el mercado conocidas, ¿no? O los tenis están en un precio promedio y encuentras uno que está por la mitad, obviamente no vas a esperar recibir el mismo producto, ni con la misma duración, ni con las mismas características, ¿no? Entonces también los organismos, en las propuestas que emiten los organismos de certificación, también hay costos cercanos y hay costos muy alejados que por algo deben ser. Entonces eso también ya debería llamar la atención de todos. Quería aprovechar el conversar con alguien que está a cargo de un organismo de certificación a nivel internacional como es esta Register, el hacer esta consulta de qué tan difícil es ser un organismo de certificación. Pero te cuento por qué la pregunta. O sea, porque claro, la respuesta puede ser es muy difícil y ahí queda. Y eso es bastante obvio, viendo que no es sencillo. Pero mi pregunta va por este contexto en el que sé que en España lo han vivido hace un tiempo, aquí en Latinoamérica lo estamos viviendo, en que aparecen muchas opciones como organismos de certificación, ¿no? O sea, muchísimas, muchísimas. Y algunas que vienen desde zonas muy lejanas, ¿no? Y con propuestas, digamos, algo innovadoras de que te ofrecen certificar sin mucho esfuerzo, ¿no? O a veces han abreviado algunos pasos. Yo le aplicaría otro adjetivo diferente al de innovador, ¿eh? No, esto innovador no es nada. No. Faltó ponerle las comillas, nada más. Esperaba que se entendiera con el tono de mi voz. Llamémoslo fraudulento, si quieres, por ponerle un apellido. Ok, ya está, sí, porque algunas de esas prácticas no son correctas, pero llama la atención la cantidad de los que aparecen. O sea, seguro tú que estás en este mundo, igual que yo, a mí me pasa que usualmente en la semana estoy recibiendo varios mensajitos, ¿no? De estos organismos de certificación haciéndome propuestas de negocio, enviándome sus procesos súper simplificados, diciéndome, oye, podemos hacer un negocio porque tú estás allá y nosotros emitimos el certificado, tú solamente nos avisas, o sea, eso es así. No voy a entrar en detalles porque puede sonar medio ocioso, pero creo que tú lo has descrito bien, que podría incluso hasta llegar a ser fraudulento, o en algunos casos de repente no llegar a ser fraudulentos, pero sí poco serios. Entonces, a eso va mi pregunta, ¿de qué tan fácil o qué tan difícil es convertirse en un organismo de certificación? A ver, para convertirse es dificultoso. O sea, implementar un sistema 17021 y lograr la acreditación es dificultoso. Ahí, digamos, yo cuando hablaba del concepto de fraude, precisamente no lo vinculaba a lograr la acreditación, ¿no? Otra cosa es al generar negocio gracias a ese fraude. A ver, yo creo que como en toda actividad hay mercados diferentes y cada uno se posiciona en el mercado que quiere. Entonces, hay organizaciones que se posicionan en ese mercado. Ese mercado no es que roce la ilegalidad, no, es que es ilegal ya de antemano porque no cumple con los requisitos, esa organización no cumple con los requisitos de acreditación que tiene que cumplir, ¿vale? Para la ejecución de cualquier auditoría, pero allá cada uno con su mente, ¿no? ¿Qué sucede? Que ese tipo de soluciones que tú mencionas son las que precisamente vemos llegar a un país y a los 2 o 3 años ya desaparecen. Pero no desaparecen porque hayan hecho suficientemente negocio, no, es que por suerte es que no hay negocio para ese tipo de organizaciones. Es decir, cuando una organización acepta una certificación con esa mano ligera o haciendo de manera combinada la consultoría y la certificación, al final estamos hablando de algo donde tanto la certificadora como el propio cliente lo hacen de mutuo acuerdo y ese tipo de prácticas, desde mi punto de vista, y cada vez más estoy convencido, tienen los días contados. Nosotros en concreto hemos tenido ofertas de esa índole y todas las hemos rechazado. Cada uno tiene claro dónde quiere llevar su negocio. Y este negocio es un negocio que dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 50 años, tiene que seguir vigente. Como comentaba antes, el mundo de la certificación es un negocio joven. Tenemos que remontarnos prácticamente a eso, ya tirando por abajo, si quieres, a los 80, a los 70. Es un negocio joven. O sea, se llevan produciendo ruedas y coches desde hace 200 años. Se viene produciendo determinados tipos de elementos desde hace cientos o miles de años. Nuestra actividad es reciente y en concreto
Está register, pues tiene que 10, dentro de 20, dentro de 30 años, la única manera que tiene supervivencia es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien a veces implica, pues, no poder entrar en esos precios que entran otros. Pues ya está, ese cliente no es para nosotros, no pasa nada. No vamos a poner en riesgo la imagen de uno de nuestros clientes o de los miles de clientes que tenemos, no las vamos a poner en riesgo por llevarnos una operación rápida, cómoda y fácil. En absoluto, no tiene sentido. Pues es poner en riesgo la imagen de esos clientes y la nuestra. Y por suerte, creo que, bueno, abundamos las entidades de certificación que opinamos de esta manera. Qué bueno que se entienda esta postura para que se rechace ese tipo de prácticas. Creo que es oportuno lo que has comentado, que al final, claro, esas propuestas pueden seguir llegando, pero también es a quién las recibe, ¿no? Y quién las toma como válidas. Entonces, digamos que creo que hay muchos casos en los que sí puede ser que algún cliente sea engañado, pero hay otros en los que, digamos, los dos actores saben a qué están jugando, ¿no? Así es que creo que finalmente es solamente exponerlo. Pero aquí tengo una pregunta. Hace un momento estábamos definiendo esta estructura que tenemos para el esquema de certificación, ¿no? Que parte desde IAF siendo la autoridad máxima hasta llegar a una entidad certificada. Pero por ejemplo, estos organismos de certificación que van apareciendo por ahí, a veces hacen referencia a otra estructura. ¿Existe otra estructura, o sea, un equivalente del IAF, no sé, de otro sector del mundo, que sea el símil de IAF? Y entonces estos organismos dicen, nosotros estamos acreditados o estamos sujetos a ese otro foro. Sí, digamos que no a nivel general de las normas ISO comúnmente conocidas, pero sí a nivel de otros estándares. En el mundo de la cadena de custodia del sector forestal, seguramente te sonará FSC, los sistemas FSC, los sistemas PFC de cadena de custodia, ¿vale? También a nivel de cadena de custodia se están introduciendo mucho temas de aceite de palma, etcétera, etcétera. Eso no está. Es una estructura semejante, más pequeñita porque son normas de menor difusión, pero es una estructura semejante. Si no recuerdo mal, digamos que tiene el control sobre FSC, en concreto es así, es una única entidad de acreditación que acredita a todas las entidades de certificación que quieren certificar FSC, sistema forestal. Algo semejante sucede, por ejemplo, ISO 22000 en la cuidad alimentaria, ¿vale? Sí forma parte de esta estructura que comentaba, pero FSSC 22000 no. Hay otro ente, en este caso privado, ¿vale? Único, que es el que gestiona toda esa estructura. ¿Existen otras estructuras? Sí, siempre más pequeñas y que al final vienen a tener un modelo semejante. Siempre vienen a tener un modelo semejante al que te acabo de describir, ¿no? Pero evidentemente con estructuras más pequeñas. Y lo bueno que tiene este sector nuestro es que cada vez van surgiendo más, fíjate, van surgiendo más de esas estructuras porque nos damos cuenta que realmente el mundo demanda garantía. El mundo quiere saber que cuando consume un plátano de una determinada zona, ese plátano va a tener unas características organolépticas, unas características de seguridad concretas. Cada vez demandamos más esa seguridad en la propia marca. Que la propia marca puede ser, a veces, el propio fabricante, y otras veces necesitamos que esa marca se vea apoyada por ese otro tipo de entes externos, como pueden ser las entidades de certificación. Cada vez el mundo necesita más garantías, porque vivimos en un mundo cada vez más cambiante, más evolutivo, donde todo funciona mucho más rápido y al final nosotros aportamos esa seguridad que uno de manera particular no puede identificar de manera continuada. Entiendo, Carlos. Y aprovechando tu visión global por el rol que te toca asumir ahora, mi pregunta sería, ¿y este esquema de garantías debería extenderse también a todos los profesionales de los sistemas de gestión? De repente debería haber un esquema de certificación para implementadores, consultores, auditores, o cuáles son los que ya existen y cómo deberíamos abordarlos. ¿Qué opinas de eso? Me abres ahí un melón en el cual yo no creo que deba entrar. No, a ver, yo creo que Siempre las opiniones sirven, así que bienvenido. en el mundo de la consultoría, como en todos los mundos, existe gente que lo hace bien y gente que no lo hace tan bien. Yo ahí no voy a entrar. Nosotros como entidad de certificación lo que nos toca es evaluar, independientemente de quién sea quien haga la implementación, como si lo hace un consultor, una consultoría grande, una consultoría pequeña, como si lo hace la empresa por sí misma, sin necesidad de apoyo exterior.
a nosotros eso no nos afecta para nada, ¿no? Pero yo, ya un poco dando respuesta a tu pregunta, creo que todo lo que ayude a otorgar confianza al mercado, bienvenido, sinceramente. Y si a alguien en algún momento se le pasa por la cabeza desarrollar algún tipo de estándar y luego emitir algún tipo de certificación vinculada con eso, creo que nunca estaría de más. Pero es Perfecto. No conoces que exista algún esquema como ese en alguno de los países en los que ustedes operan. no, fíjate que a ese nivel, sí conozco que, por ejemplo, en España existe una asociación de consultorías, pero lo que es otro tipo de distinción como tal, no, Exacto. para nada. Sí, creo que el mensaje que diste de que todo lo que sume a seguir transmitiendo confianza. De hecho, hay un curso que yo dicto y en la primera sesión hago una pregunta de estas típicas preguntas de marketing, como cuando te preguntan, oye, ¿qué vende Starbucks? ¿No? ¿Qué vende Coca-Cola? Y yo lo que les pregunto es, ¿en qué negocio estamos? O sea, en los que estamos en la consultoría, en las auditorías o en los sistemas de gestión. Y un poco la respuesta a la que llegamos es que estamos en el negocio de la confianza, finalmente. Creo que en este mundo en el que estamos, la confianza es la moneda de cambio finalmente. Como tú bien dices, todo aquello que sume a seguir generando, transmitiendo confianza, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Ya sea para el actor que le aplique, ¿no? En el caso de ustedes, como organismo de certificación, pues ya al estar sujetos a todo ese esquema, de por sí están garantizando ese nivel de confianza alto que pueden tener las organizaciones en buscar una certificación. Yo te diría confianza y valor, porque al final, bueno, la confianza está muy bien, es lo que te permite, pues de un modo, introducirte e implementar de manera eficiente un sistema como consultor dentro de una organización, porque tienes precisamente eso, la confianza, pero realmente esa confianza tiene que verse reflejada en los resultados de la organización. Entonces hace falta confianza y valor. Claro, si no tienes confianza y tú llegas, hay que hacer esto, y nadie lo hace porque no hay confianza, por mucho valor que vaya a aportar eso realmente nunca se llega a implementar. Entonces, la confianza es lo que al mundo de la consultoría le permite entrar, pero luego, ¿para qué? Para aportar al final es lo que pretendemos en esa perspectiva holística, tanto las consultorías como nosotros en la parte final ya del proceso. Y has abierto la puerta literalmente a que podamos entrar en tu casa, porque parte de esto de la confianza y de percibir el valor es conocer al que está al lado mío. Ustedes aquí en Perú, como está Register, ¿cuánto tiempo ya tienen operando, Carlos? Nosotros en el 2018 emitimos los primeros certificados en Perú. De hecho, es el año en que yo me incorporo, en ese caso como director de una agencia que llevaba a España y todos los países de habla hispana. Y nos introducimos en Perú y en la mayoría de países latinoamericanos a través de acuerdos con grandes consultorías. ¿Ok? Por las razones que sea, se nos invita a entrar dentro de la propiedad de la compañía, dentro de Star Register International League, compañía norteamericana. Culminamos el proceso llevó su tiempo, y por el medio estuvo la pandemia, pero en el año, en 2020, prácticamente no recuerdo mal, abril 2020, culminamos el proceso y al entrar dentro de la dirección decidimos que Latinoamérica y España dan para mucho y entonces es cuando comenzamos a expandirnos a través de la figura de agentes. Hasta Register. Sí, nosotros ahora mismo estamos en más de 25 países presentes a través de agencia, si no recuerdo mal, en más de 30 presentes a través de clientes. Tenemos clientes, por ejemplo, en países como Australia, pero no tenemos agencia, ¿no? O si tenemos agencia en países, pues bueno, Latinoamérica, en muchos de los países de Latinoamérica, en Grecia, en Arabia Saudí, estos países emergentes no, pero bueno, sí poderosos, por decirlo de algún modo, del Oriente, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, por ponerte algún ejemplo. Y bueno, somos un pequeño mix culturalmente hablando y también desde un punto de vista de perspectiva de negocio. Y a nivel de negocio, justo iba mi pregunta, todas estas agencias o oficinas que ustedes tienen en todos estos países, ¿son direccionados por ti, por ejemplo, ahora en tu rol de CEO, o hay como que roles regionales, están repartidos? ¿Cómo funciona? Digamos que el control, gestión, el liderazgo de todo es gestionado por la Central Internacional, por supuesto. Pero claro, nosotros nos dimos cuenta que era importante tener caras visibles en cada lugar, en cada región.
Y ese es el papel de nuestras distintas agencias, ¿no? Estas agencias son nuestra representación, son las que mantienen el contacto directo con los clientes, son las que establecen relaciones con las asociaciones, con las cámaras, son las que también, oye, porque no hay que decirlo, buscamos mantener buenas relaciones con entidades de consultoría, evidentemente siempre respetando totalmente la independencia, y son las que en definitiva están trabajando en el campo nuestra actividad, con un enfoque principalmente de índole comercial, por decirlo de algún modo. Luego ya el resto de procesos que tienen que ver con la gestión de coordinación de auditorías, lo que tiene que ver con gestión de auditores, emisión de certificados, todo eso está centralizado en nuestra central y con cierta estanqueidad respecto a los procesos comerciales. Eso nos permite, como comentaba antes, garantizar esa independencia que comentaba. Eso es, a grosso modo, nuestra estructura, cómo operamos, cómo tenemos divididos determinados procesos. Ok, para que se entienda un poco, de pronto, este esquema que ustedes tienen y que de hecho me comentaste en algún momento que es la estrategia de expansión que ustedes tienen, ¿no? Para operar en tantos países, es por este esquema de agencias. Para que se entienda bien esta idea es, o sea, existe una central de Star Register, ¿ok? Y en algunos países lo que aperturan son agencias. ¿Cómo se aperturan estas agencias? O sea, ¿cómo es la relación legal central de esta registro con esta agencia? Porque no es que sea una sede de ustedes, no es que sea una extensión legal de ustedes, ¿no? Para entenderla, a ver qué te parece si nos explicas, porque es importante que lo entiendan todos, cómo funciona. Nosotros tenemos siempre abiertos expedientes de expansión. Es decir, en cada instante de tiempo buscamos expandirnos en unas áreas concretas que tienen evidentemente un interés de negocio para nosotros. Seleccionamos o buscamos a través de distintas fórmulas, a través de distintas herramientas, directores y directoras de agencia que tengan un perfil técnico. Cuando digo técnico es a nivel de sistemas de gestión. De hecho, yo te diría que a día de hoy el 60%, 70% de nuestros directores y directoras de agencia son auditores de certificación, eran auditores de certificación, ¿vale? Eran auditores de certificación o eran consultores con mucha experiencia, ¿vale? Prácticamente diría más del 70%, a día de hoy, ¿no? Es un perfil que tiene que conocer nuestro negocio. No tenemos que explicarles qué es una ISO 9001, ni cómo funciona un proceso de implementación, ni cómo funciona un proceso de certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, claro, seleccionamos a gente que tenga, por otro lado, una habilidades comerciales, es importante para el lanzamiento de una agencia, y que por tanto también tenga capacidades de gestión. No es fácil encontrar a este perfil. A veces te encuentras con gente que es muy buena comercialmente, pero no tiene idea de nuestras normas, no sirve. O gente que es muy buena en nuestras normas, ¿vale? Pero resulta que no tiene capacidad comercial. Bueno, pues entonces encontrar esa triple corona, como dicen algunos, es complejo. De hecho, a veces abrimos expedientes que no cerramos. Hay interesados, pero no podemos cerrarlos simplemente porque nadie nos ha convencido. Y ese es nuestro mecanismo para expandirnos. A partir de ahí, con estas características que te digo, el éxito está asegurado, puesto que de la gente que ha iniciado con nosotros cuando comenzamos con las agencias hace ya algo más de 3 años, hace ya 3 años y medio exactamente, todo el mundo sigue con nosotros. Entiendo. Tú dirías, y no sé si debo entenderlo así, que incluso este esquema de expansión que tienen ustedes permite que de repente alguien pueda emprender o incursionar en un nuevo modelo de negocio. Que hacías referencia que de pronto candidatos ideales para que sean estos directores de agencia o directores de oficina en cierto país, normalmente son ex auditores o ex consultores probablemente, ¿no? Que ahora se pasan a este lado, ¿no? De administrar una agencia, una oficina que es una extensión de Star Register para poder aquí atender localmente a clientes que busquen una certificación. Entonces, no sé, Rodolfo Moscoso dice, oye, me gustaría incursionar en ese negocio, o sea, ustedes le dan la oportunidad. ¿Así se ve?
en ocasiones tener, digamos, expediente abierto, pues se ponen en contacto con nosotros gente y tenemos más de un director de agencia con esa fórmula, donde se han puesto en contacto con nosotros, nos envía su currículum, nos encontramos. Fíjate que en pandemia una situación que se nos dio, fue la de, claro, llega la pandemia, todo el mundo cambia la forma de estructurar sus negocios, las grandes entidades de certificación empiezan a trabajar más con personal propio, ya no subcontrata nada. Alguien, antes me subcontrataban 5 auditorías, 7 auditorías al mes y de pronto han pasado a subcontratarme uno, pues de pronto la gente se da cuenta que nos llega un golpe de estos, se remueve todo y a lo mejor en el removernos perdemos. Por lo general, cuando se remueven las cosas, uno pierde. ¿Y qué sucede? Oye, pues yo quiero asegurarme, yo quiero tener mi propio negocio. Como hablábamos al principio, generar tu propia entidad de certificación pretendiendo implementar la ISO 17021 y ser acreditado es muy difícil, por no decir imposible. No conozco a nadie que haya generado una entidad de certificación con esa perspectiva, pero sin embargo sí pueden tener una entidad de certificación o formar parte de una entidad de certificación, como puede ser el caso de Star Register, a través de una agencia, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando mismamente, que tenga estas características técnicamente, que venga de nuestro rubro, que venga de nuestro sector, bien como consultor experimentado o bien como autor de certificación, que además considere que tiene capacidades desde un punto de vista comercial, que además se considere que tiene también capacidades para gestionar un equipo de personas y sobre todo, y este tema es importante, este sería por cierto modo la cuarta pata, pues que tenga también recursos económicos, porque estamos hablando de emprender, no estamos hablando de ser un trabajador de una organización, estamos hablando de que nuestras agencias son directores y directoras, son empresarios que no tienen inconveniente en ir un sábado o un domingo a visitar a un cliente, que no tienen inconveniente en ir un sábado o un domingo a hacer una auditoría, que si tienen que estar a las 10 de la noche entrevistándose en una cafetería con un cliente, están a las 10 de la noche entrevistándose en una cafetería con un cliente y que son conscientes que tienen que pagar su local de oficina, tienen que pagar su asistente, ¿vale? Y bueno, evidentemente hay otra serie de obligaciones con la central, por supuesto, ¿vale? Que hay que pagar, ¿no? Entonces, al final hay mucha gente que cumple estas características y son ese perfil de gente que nosotros estamos seleccionando allá donde tenemos abierto expediente de expansión, ni más ni menos. Bueno, creo que es bastante provechosa la explicación que has comentado, porque como tú sabes, nuestra audiencia principalmente son consultores, auditores o profesionales en sistemas de gestión, que de repente, como tú bien dices, ¿no? De hecho, en algún momento en mi juventud también mi intención era y soñaba con crear un organismo de certificación, ¿no? Pero obviamente con el tiempo uno va entendiendo más y entiende que de repente no sea ese el camino para uno, ¿no? Pero ustedes, bajo este esquema que tiene o esta estrategia de negocio, creo que algunos lo podrían ver como una oportunidad, ¿no? Obviamente sí, siempre está, Carlos, este asunto, y sí me gustaría mencionarlo por lo que he percibido de parte de Star Register en conversaciones contigo. Es este asunto de que, claro, esta es este tufillo de cómo mantenemos la independencia o cómo lo cuidamos, porque claro, si yo vengo del mundo de la consultoría, entonces y ahora me paso a estar del otro lado, de ser quien otorga la certificación, podría en algún momento verse como el negocio perfecto, ¿no? O sea, yo mismo genero la demanda y yo mismo por aquí atiendo esa demanda, ¿no? Entonces, como que un día me pongo el overall de consultor y mañana estoy del overall de auditor de certificación o incluso de ser quien otorga la certificación. Ese tufillo siempre está alrededor de este modelo de negocio. ¿Cómo ustedes se aseguran de que eso no les pase, de que no se vea contaminado este nivel de confianza y valor que ustedes han trabajado con vuestra revista? De que quien lidera una consultoría, lidera una entidad de certificación, eso para nosotros es como la electricidad y el agua. Dentro de esos procesos de selección, nosotros nos hemos encontrado a perfil de gente consultor muy bueno, algunos liderando una consultoría, se pone en contacto con nosotros por cualquiera de los expedientes que tenemos abiertos, recibimos un currículum donde se ve que es el gerente de una entidad de consultoría, ¿vale? Una entidad de consultoría que luego no sabe si es grande o es pequeña, porque tampoco es que nos conozcamos a todas las de todo el mundo, ¿no? Y claro, según vamos en el proceso, nuestro proceso lleva una serie de entrevistas, petición de información, llega el momento en el que hay, a ver, veo que usted tiene una consultoría que yo no conocía, que lleva arraigo, que tiene muchos clientes, usted que tiene un perfil que nos encaja y que cumple requisitos, si usted continúa adelante en el proceso con nosotros, debería dejar la consultoría totalmente al margen, venderla, deshacerse de ella, lo que sea. ¿Qué sucede? Claro, en ese momento, no, yo lo que quiero es mantener las dos cosas. No, o sea, esa situación nos ha sucedido, y te aseguro que nos ha sucedido, no sé si más de 5 o 10 veces.
perfectamente. Claro, es un perfil que, según lo ves por currículo, dices, alguien que lleva liderando una consultoría. Creo que de la misma manera nos encontramos con gente que llevaba tiempo siendo siendo consultor freelance, y luego nos damos cuenta que no tenía ya tanto negocio como consultor freelance. Entonces, a partir de ese momento dice, oye, pues mira, no, mi intención es dejar el tema de la consultoría freelance. Yo tengo por ahí colegas de consultoría que además quiero, oye, que actúen como prescriptores de mi actividad, les mando para allá a los clientes y que los atiendan y listo. Entonces, hay un momento en la lectura del currículum que decimos, este perfil me encaja, pero aún no sabemos si es apto o no, porque no sabemos cuánto depende o cuánto negocio tiene realmente el mundo de la consultoría, ¿no? Entonces, tenemos casos de éxito de gente que está con nosotros habiendo dejado totalmente la consultoría, y tenemos casos donde hemos tenido que decir hasta aquí porque, bueno, no estaban dispuestos a dejar la consultoría y nosotros eso no podemos hacer. O sea, son temas, a ver, si tienes un negocio con una perspectiva a largo plazo, como es en nuestro caso, hay que separar muy claro lo que es la consultoría de lo que es la certificación. Otra cosa es que un cliente a nosotros en un momento determinado nos diga, oiga, ¿usted podría recomendarme a un par de consultorías? Pues claro, nosotros tenemos consultorías con las que colaboramos, ¿vale? Que nos aportan clientes y nosotros encantados de llamarles y decirles, oye, vete a ver a esta persona. Perfecto. Sí, eso me parece muy respetable y también importante que se conozca, ¿no? Porque de hecho lo he podido comprobar de primera mano cómo es que ustedes protegen estos lineamientos que acabas de escribir. Y claro, si es que viene alguien a encajar dentro de este perfil que está buscando, quienes nos estén escuchando, ¿no? Dicen, oye, yo tengo este perfil de emprendedor, hace tiempo quiero hacer esto, sería una buena oportunidad para mí, estoy dispuesto a hacerlo. Significaría, si estás haciendo consultoría, dejarlo por completamente y pasarte a dedicarte a esto. No vas a poder hacer las dos cosas o los dos roles al mismo tiempo. Qué bueno lo que nos comentas, Carlos, y como les he dicho antes, otros directores de organismos de certificación que hemos tenido aquí en el podcast, yo encantado de que en el mercado cada vez tengamos más ofertas de organismos de certificación serios que quieran hacer bien las cosas. Así es que encantado de conocerlos, espero que sigan avanzando con Star Register. Si quieras comentar, ahora que ya nos acercamos, mira que llevamos más de una hora conversando, ha estado muy interesante la conversación, como siempre nos pasa, así es que no sé si hay algo que quieras decirle para cerrar con nuestra audiencia. Bueno, ya que precisamente lo mencionas, si me permites introducir la cuña publicitaria, que si cualquiera de las personas que nos está escuchando, yo sé que nos escucha gente del mundo de la consultoría, del mundo de la formación, del mundo de la auditoría vinculada con los sistemas de gestión, si alguno en algún momento pues oye, se plantea que le pueda resultar interesante el gestionar una agencia de una entidad de certificación que cumple con estas características que hemos conversado precisamente en este podcast, adelante, puede ponerse en contacto conmigo. Si me permites, mi correo electrónico es carlos.perez@starregister.com, o simplemente pueden acceder a nuestra página web starregister.com y ahí, oye, nos hace mención a, mira, hemos estado precisamente, lo hemos conocido a través de este podcast o a través de determinados clientes, por el medio que sea, y nosotros encantados de conversar, de conocerlos, y oye, si realmente nos resulta una relación interesante para ambas partes, adelante, y si no, pues eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, ya por mi parte, agradecerte, Rodolfo, que me hayas invitado a este evento. Yo por mi parte estoy a tu disposición para lo que necesites. Encontrarte en el camino ha sido muy agradable, hemos conversado ya en unas cuantas ocasiones y seguramente que conversaremos en otras más. Y yo creo que iniciativas como esta que tú estás teniendo pues ayudan a fomentar, digamos, la actividad vinculada a los sistemas de gestión y sobre todo la actividad profesional de los sistemas de gestión. Yo creo que actividades como estas son cada vez más necesarias y de agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un gusto tenerte aquí. Antes de terminar, te cuento que queremos que Isoteca sea el punto de encuentro de todos los actores de los sistemas de gestión y normas ISO, para así formar la comunidad de consultores ISO de LATAM. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos compartiéndolo, dejando una reseña y únete a nosotros en www.isoteca.lat.